saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia Espíritu. Hoy con Proverbios capítulo 17, verso 5. La justicia. ¿Eres tú justo? Proverbios 18:5 nos dice: tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho no es bueno. Otra versión nos dice: no es bueno declarar inocente al culpable y no hacer justicia al que es honesto. Esto se llama pervertir la justicia, torcer esa línea delgada entre lo que es y lo que debe ser. La justicia es aquello en lo cual muchos nos amparamos. Sin embargo, ¿qué es pues aquel juez que, por más justo que sea, un día decide torcer la justicia, inclinando la balanza a su favor, ya no importando ni las pruebas ni las evidencias, sino sus deseos torcidos? Mi querido oyente, te cuento que quise saber cuántas veces se encontraba en toda la Biblia la palabra o las palabras juez justo. Y solo está una vez. Segunda de Timoteo 4, verso 8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Interesante, ¿verdad? Y como ves, cuando dice juez justo, solo habla de Dios, específicamente de Jesús o del justo, pues dice aquellos que aman su venida. Y si solo dice juez justo del Señor, es porque Jesucristo es el único juez justo. Pero la Biblia dice que debemos imitarle, que Él es el camino, o sea, la forma de vivir. Seamos pues justos como Él, sigamos sus pisadas y aprendamos a ser justos como lo es Él, sin torcer el camino. Entonces, recordemos que en las palabras más sencillas dice nuestro verso de hoy: no es bueno mostrar preferencia a los malvados, ni hacer justicia o injusticia a los justos. Nuestro verso destaca la importancia de la justicia y la imparcialidad. No es correcto favorecer a los malvados o hacer injusticia a los justos. Vamos a reflexionar un poco. La justicia es un principio fundamental que debe guiar nuestras acciones y decisiones. Recordemos que en el libro de Romanos dice que tengamos cuidado en juzgar, pues no sea que nosotros caigamos en hacer lo malo, juzgando, aunque ese tipo de juicio sea otro lineamiento. Ahora, si nos enfocamos en el verso de hoy, no debemos favorecer a los malvados, no debemos mostrar preferencia a aquellos que actúan de manera mala o injusta. Escuchemos lo que dice Proverbios 29 del 24 al 27. El cómplice del ladrón
se perjudica a sí mismo. Cuando esté ante el tribunal, tendrá miedo de hablar. Tendrá miedo a los demás. Es una trampa, pero el que confía en el Señor estará a salvo. Muchos quieren ser amigos del gobernante o del príncipe, pero el Señor es el único que hace justicia. Los justos odian a los perversos y los perversos a los justos. ¿Qué te parece? Muy interesante, ¿verdad? Debemos proteger a los justos. Debemos proteger y defender a aquellos que actúan de manera justa y recta. Sé vigilante de la justicia. Todos somos parte de ella. Ahora veamos de qué forma podemos aplicar este principio a nuestra vida. Como siempre hemos visto, de nada vale escuchar la palabra si no intentamos ponerla en práctica. El libro de Santiago dice que seamos oidores y hacedores de la palabra, y no oidores olvidadizos. Aprende a actuar con justicia, imparcialidad en todas las interacciones y decisiones. Recuerda que es mejor fallar al hombre que fallarle a Dios, quien todo lo ve y sabe las intenciones de tu corazón. No favorezcas a los malvados. No muestres preferencia a aquellos que actúan de manera mala o injusta. Aquellos que tuercen la ley, y si lo hicieron, eres tú aquel que puede corregir el hecho. Son culpables, pero igual serás culpable tú si no le haces verdadera justicia, haciéndole pagar por aquello malo que hizo. Protege y defiende a aquellos que actúan de manera justa y recta. Sea que conozcas al Señor o no, no tendrás excusa. Eso es verdad. No habrá excusa porque Dios puso en cada mente lo que es bueno y también lo malo. Recuerda que todos conocen el bien y el mal desde el principio. Romanos 2, del 14 al 16 nos dice, escucha por favor, dice, los que no son judíos no conocen la ley, pero cuando ellos son por instinto y hacen lo que ordena la ley, aún sin conocerla, entonces ellos son su propia ley. Demuestran que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal. Así como dice la ley, y su conciencia les sirve de testigo. Sus razonamientos los condenan o los defienden, porque cuando hacen lo malo tienen remordimientos, y cuando hacen el bien saben que hacen el bien y no se sienten culpables. Todo esto sucederá el día en que Dios juzgue a todos los secretos de la gente, conforme dice la buena noticia de salvación que les anunció, que Dios va a juzgar a la gente por medio de Jesucristo. ¿Qué te parece el versículo? Aquí dice claramente que Dios grabó en la mente del ser humano lo que es bueno y lo que es malo. Lo llamamos conciencia. La conciencia te dice cuándo haces el bien y cuándo haces el mal. Obviamente, cuando aceptas al Señor
Cuando crees en Dios, en Jesucristo como tu Salvador, ya no es solamente la conciencia, es el Espíritu Santo el que te dice si hiciste bien o si hiciste mal. Él te convence de pecado para que tú puedas arreglar cuentas con Dios. Interesante mensaje el día de hoy. Interesante porque nos habla de esa línea recta que es la justicia, la verdadera justicia. Recuerda que Salomón oró y pidió a Dios solo sabiduría. Sabiduría para actuar con justicia, llevando adelante a un pueblo, al pueblo de Dios. Le dijo: Señor, ¿cómo he de gobernar si no soy sabio? Es lo único que te pido, sabiduría. Y con la sabiduría, Dios le añadió todo lo demás. Interesante lección. No es bueno declarar inocente al culpable y no hacer justicia al que es honesto. Si tú te inclinas hacia, entre comillas, ayudar al perverso, al malo, y bueno, no llamémosles ni perverso ni malo, al equivocado, al que esté en error, como estamos acostumbrados a decir, entonces, si tú te inclinas a defenderle, estás automáticamente fallándole al honesto, al que hizo lo bueno. Que Dios te bendiga y te dé sabiduría. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.